Tenemos la gran posibilidad de tener a Ricardo Canaletti, cosa que agradecemos, periodista, realmente un compañero aquí de TN, con una experiencia, con un oficio bárbaro, que además es abogado, un conocedor de la ciencia criminalística. Yo lo que te quiero preguntar, Ricardo, de arranque, de todo lo que ha planteado Diego, de todo lo que conoces, de todo lo que se ha visto, ¿qué es lo que más te ha impactado como escandaloso, como trucho, como difícil de comprender? La presencia de Bernie allí cuando se conoció la muerte de Nisman, la presencia de un funcionario del Poder Ejecutivo cuya titular había sido denunciada por el fiscal que apareció muerto. No solamente de Bernie, sino también del jefe de la Policía Federal, que ahí no tenía nada que hacer. Ya de entrada había cosas que estaban mal. Y eso me llamó mucho la atención aquella noche donde todavía estábamos con la duda de, no, pero Nisman, muerto, Nisman. En ese momento, cuando apareció Bernie, acá hay algo raro. Ya de entrada acá hay algo raro. Más allá de lo que uno pueda pensar acerca de si hay más pruebas sobre homicidio, sobre suicidio, antes de eso, voy a la pregunta que me hiciste. Claro. ¿Qué hacía este hombre? ¿Qué hacía el gobierno, porque lo representaba, en ese lugar? No tenía que estar ahí, justamente donde había muerto el fiscal que había denunciado a su jefa política. Y también es sugestivo, Ricardo, vos decías recién, el jefe de la Federal, justo en Puerto Madero, que es el único lugar de la capital donde la Policía Federal no tiene ningún tipo de actividad. Bueno, hay una cosa que es que viene a cuento de todo esto. Vos fíjate, interviene prefectura, intervienen también peritos de la Federal, no digo que no, pero la Federal ha tenido en la capital federal, después de casi 200 años, un retiro escandaloso. Sus zonas las está patrullando o prefectura o gendarmería. Claro. Yo creo que eso se debe a una especie de derrumbe moral de la institución, que también se ve reflejada en sus hombres ahora y en su jefe de policía. Ricardo, hoy si te ponen allí en un banquillo y te dicen, por supuesto que no existen todas las pruebas, no las tiene la justicia, tampoco las tenés vos. Pero toda la impresión que te causa esto, vos hoy te inclinás más porque se trata finalmente de un asesinato sofisticado, hecho como dice allí Antonio Estiuso, el superespía, aliado de los Kirchner y luego enemigo de los Kirchner, como él dice, un grupo vinculado a Cristina Fernández de Kirchner con participación iraní y de algún grupo argentino que le genera la zona liberada. ¿Vos te parece creíble esa versión? No, a mí me parece que no. A mí me parece que no. Yo lo primero que escuché fue, mejor dicho, lo primero que leí fue de un portal de Jerusalén, donde ya lo daban resuelto el caso Nisman, atribuyéndole la muerte del fiscal a un agente iraní que había viajado a propósito a la Argentina. Un tema que no tiene fuentes. Acerca de Estiuso yo quisiera decir esto. Antes de responderte a la pregunta, ¿qué me parece a mí con lo que hay? Estiuso forma parte de una organización que se comió 2 bombazos. Claro. Se comió la bomba en la embajada de Israel y se comió la bomba en la AMIA. Claro. Que yo sepa, la CIDE en su momento no sabía una palabra, y si lo sabía es cómplice. Claro, claro. Atenti. Si sabía algo... ¿Hay ineficiencia o complicidad? Bueno, entonces no tienen escapatoria. En cuanto a lo que hay en la causa, me parece que con lo que hay, lamentablemente me hace acordar mucho la causa del subcomisario Gutiérrez, que para mucha gente es bueno aclararlo. El hermano del Barba. El hermano del Barba, en el año 92 o 94, perdón, estaba investigando la aduana paralela y lo mataron. Esa causa terminó con una gran confusión y con una condena a la Argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Espero que no pase lo mismo acá. Con lo que hay hoy en la causa, yo no me animaría a inclinarme ni para un lado ni para el otro. Hay 13 médicos que dijeron que no hubo intervención de otras personas. Yo no puedo descreer de 13 médicos. Entre ellos Mariano Castex. Lo nombro Mariano Castex por su nombre conocido, pero 13 médicos de la justicia nacional, entre ellos el doctor Tresa, de los cuales no se puede decir absolutamente nada. Y del otro lado está la pericia de Arroyo Salgado, con una salvedad, o con 2. Su perito criminalista, el excomisario Salcedo, había dicho que en la bacha del baño se había encontrado sangre y que el asesino se lavó las manos, lo cual, a ver, la gente lo escucha y dice, está clarísimo. Bueno, se hizo más pruebas sobre esas manchas en la bacha. Eran de un abrasivo. O sea, no era sangre. No era sangre. Entonces, el tema de que se lavó las manos, ese tema por lo menos queda para la novela. Y además,
hablando de lo que vos comentabas al inicio, la jueza Palmagini y todo su relato para dejar la causa. Además del asunto de la violación de la computadora, que es una cuestión federal, ella habló de que hubo contaminación en la escena. Claro. Y nosotros, y ustedes lo saben y tienen información al respecto, hemos visto muchas imágenes que dan para pensar eso, para sostenerlo. Y hay algunas que no se conocen, pero que ustedes sí tienen y conocen, que son terribles. Que son terribles. Ahora, hay un punto que a mí me llama la atención. Cuando Salcedo hace su dictamen, dice, la escena del crimen no está contaminada, porque de lo contrario no haría el examen. Claro. Entonces, ¿está contaminada y no sirve para nada, o está contaminada pero algo se puede rescatar? ¿Cómo es la cuestión? Han confundido tanto todo esto, que yo el otro día hablaba al aire, es decir, di una opinión al respecto en Cámara de Crimen, hablaba de derrumbe democrático. Y esto no tiene nada que ver con si hay elecciones, no hay elecciones. Es decir, los poderes de este país no han sabido responder frente a la muerte de un funcionario. Ya. No han sabido responder. La entonces presidente de la República, metiéndose en un tema donde no se debía meter. Porque claro, es un igual tema que judicial. Bernie. Igual que Bernie, claro, claramente. Claro, pero en el caso de Cristina, la Constitución le prohíbe al presidente inmiscuirse en causas judiciales en trámite. Muy bien, entonces, además está decir las cartas donde decía suicidio, homicidio, suicidio, en fin, por ese lado. Por el lado del Poder Judicial está todo dicho. Vos recién acabas de hacer un repaso de lo que fue la actuación de algunos funcionarios. Y bueno, presidente ha estado, hay que decirlo, el Poder Legislativo. Pero en definitiva, tampoco ha habido un aporte acerca de la creación de alguna comisión o cosa por el estilo para poder ayudar al Poder Judicial. Ayudar al Poder Judicial, no inmiscuirse con el Poder Judicial. En definitiva, yo lo que veo es eso, una causa que está confundida, que está perdida y que puede terminar tal vez con una condena, otra condena más contra el país, ¿no? Contra el país. Ahora, Ricardo, si tuvieras que hacer una especie de disección o de autopsia de este proceso judicial, de esta causa que investiga la muerte del fiscal Nisman, ¿en qué momentos se pudre el asunto? ¿Se pudre en la escena del crimen descuidada? ¿Se pudre cuando los intereses políticos que evidentemente había alrededor de todo esto empiezan a filtrarse por todos lados y empiezan a aparecer en el expediente? Digamos, ¿en qué momento vos creés que esto tiende a esta situación de confusión que estás describiendo ahora? El primer momento para mí fueron las 3 horas previas a la llegada de la doctora Fein. Hicieron cualquier cosa. Nadie puede dar fe de lo que pasó ahí. Claro. Nadie puede dar fe. Y después me parece que una junta interdisciplinaria, como había dicho la doctora Palmagini, era necesaria para esclarecer un tema que pasa por ahí. Realmente pasa por ahí. Ahora, si uno confunde la cuestión científica, no hay salida, no tenés salida. Aparecen los estiusos. Si yo no puedo probar científicamente, rigurosamente, claro. Porque también este es el reino de la noticia deseada. Yo creo que el 90% del público piensa que a Nisman lo mataron. Sí. Yo no voy en contra de eso. Yo digo, lo quiero probar. Claro. Yo quiero probar que hay ley de gravedad. Suelto una lapicera y se cae. Hay ley de gravedad. Quiero probarlo, nada más que eso. Entonces, la confusión llega hasta ese punto. La única manera de hacerlo es científicamente. Si dudamos de la parte científica, aparecen los estiusos, que te pueden explicar lo que vos quieras, pero probar nada. Yo lo definí como el chismoso del pueblo. Claro. Sabe vida, pasión y obra de cada uno. A veces la debe conocer, en la mayoría de los casos no, porque lo que ha hecho es inteligencia para el regodeo, la extorsión del político, de la autoridad de turno. Y muchas veces le inventa porque factura sobre su fama, que conoce todo el mundo y suena creíble lo que dice, y la verdad que tampoco... ¿Cómo se puede...? Yo insisto con esto, un mentiroso profesional, digamos, alguien que cobra por mentir, por inventar, por tergiversar. Digo, se morfó el atentado a la AMIA. Claro. Se morfó la bomba a la embajada. Una persona que estuvo en esa institución, en la CIDE... Y en ese puesto. Y en ese puesto, la verdad no debería ni abrir la boca. Es decir, el desprestigio es tal. Lo que pasa es que el tipo sabe jugar políticamente. Claro. Una cosa dijo
la primera vez, otra cosa dijo ahora, bueno, en fin. Ahora, Ricardo, tengo una pregunta con respecto a lo que yo planteaba recién, porque también en esta última semana apareció el pase a la justicia federal como la gran salvación del asunto. Y la justicia federal es la misma que no condena a ningún funcionario corrupto. No, Digo, es el reino del no es una sobreseimiento. panacea el Comodoro Pi tampoco. Es el reino del sobreseimiento, por más que los fiscales federales se enojen conmigo. Es el reino del sobreseimiento. Y si esta causa va a federal, va al juez Rodríguez. El juez Rodríguez es el juez que tiene las amenazas contra Nisman. ¿Me podés decir si avanzó 1 centímetro esa causa? Es el mismo juez que acaba de sobreseer al segundo de Zanini por enriquecimiento ilícito. A Carlos Liuzzi. A Liuzzi, a pesar de que hay 2 informes del cuerpo de contadores de la Corte Nacional que te dan para dudar un poco. Entonces, no es garantía de nada. En fin, es un intríngulis. Este caso lo han convertido en un intríngulis. ¿Quién? Y en buena parte funcionarios del gobierno anterior, que se encargaron de decir, primero que Nisman era esto, lo otro y lo demás allá. Subvirtiendo la cuestión. No era esa la cuestión. Si Nisman era esto, no. Claro. Y la otra es echando muchas dudas sobre la fiscal Fein. A quien no quiero defender, pero digo, Aníbal Fernández la trató de señora que va con la bolsa a hacer las compras. Sí. La verdad que mayor insulto que eso a un funcionario del Poder Judicial no puede haber. Ricardo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Un verdadero lujo. Aquí en Los Leucos, Ricardo Canaletti.